Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado al conocimiento y aplicación de la metodología de la investigación. Para ello, hemos traído al doctor Manuel Calderón Pimentel, quien nos va a profundizar al respecto después del cambio. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Bienvenido, profesor Manuel Calderón, a su programa Reescribiendo la Historia. ¿Cómo está usted? Es un privilegio estar aquí con ustedes para hacer unos planteamientos acerca de la investigación en materia, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. Bien, los que ejercemos la docencia y los estudiantes que nos escuchan y nos ven, reinan muchas inquietudes respecto a tener un método o seguir unos parámetros para darle cierto rigor a un trabajo de investigación, incluso de la más mínima relevancia, como un trabajo de una materia, una monografía, incluso hasta nuestras tesis y demás trabajos de posgrado y demás. Entonces, reina entre nosotros mucha incertidumbre, a quién seguir, qué libro utilizar. Entonces, profesor Calderón, nuestra primera pregunta va encaminada en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de tener un método al abordar un tema de investigación? Mira, el método en la investigación es uno de los factores clave en el proceso de construcción de conocimiento. Entonces, esa construcción del conocimiento se fundamenta sobre todo en metodologías que vayan a hacer ese enmarque del objeto de investigación. Entonces, la metodología, decía el maestro Jesús Ibáñez, lo mejor es no tener ningún método en la acción, pero no tener un método es un proceso ya de ordenamiento que tú haces de la información. Entonces, en el nivel teórico, en el nivel de la aplicación de los instrumentos, precisamente se fundamenta en una base epistemológica, porque la investigación es ontológica, es epistemológica, es metodológica y es tecnológica. Cuando usted hace ese abordaje, lo hace en dos dimensiones, para decir, porque pudieran ser más dimensiones, pero en dos dimensiones, una diacrónica y la otra sincrónica. Lo diacrónico o transversal y lo sincrónico que está en diversos momentos en ese proceso de investigación. Entonces, la metodología, el método, siempre es muy importante a la hora de usted poder aplicar entre la teoría y la parte empírica en la investigación, porque la investigación en el ámbito empírico arroja informaciones, datos, que se sustentan en función de un corpus epistemológico. Y ese corpus epistemológico se fundamenta en la elaboración de una hipótesis de trabajo. Y esa hipótesis de trabajo va a corroborar, va a contrastar esa realidad real. Porque la realidad es virtual, es ficcional, hay muchas realidades que tenemos hoy día en este avance de la tecnología y de las comunicaciones. Entonces, la investigación tiene que adaptarse también a esos planos de su proceder, porque la metodología es una procesualidad en los datos. Esa procesualidad lleva orden, es sistémica y es lógica, no es un invento en el que yo quiero aplicar una metodología por convención, porque el método científico dice, hay que aplicar la teoría, la hipótesis y luego los datos. Eso no es así. La metodología o el método jamás en investigación, sobre todo social, es recetaria, no es receta. Y cambia en la medida en que uno tenga un fundamento muy ya elaborado teóricamente, te facilita esa construcción empírica de la investigación. Profesor Calderón, para los principiantes, ¿qué tips le podemos dar a un principiante que no tiene ese recorrido, esa acumulación epistemológica o teórica? También podríamos ver un poquito la parte de las escuelas del conocimiento teórico, ¿no? Lo del enfoque marxista, el materialismo histórico, el estructuralismo, o demás
maneras de hacer investigación, cómo eso enmarca y afecta al estudiante. No sé si podríamos abordar un poco de las Muy buena la pregunta en términos de que precisamente la investigación, todos los que estamos aquí, sobre todo en este ámbito del proceso de investigación, lo hacemos en base a teorías que nosotros hemos ya asumido como parte de una ideologización particular en nosotros. Entonces la teoría crítica, el estructural funcionalismo, el viaborismo social, o sea, todas esas corrientes teóricas existentes en el mundo y que la teoría sociológica ha venido desde inicio del siglo pasado, elaborando a través de Durkheim, Comte y muchos teóricos hoy día que son fundamentales en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, mencionar a los teóricos filosóficos, Heinlein Foster, Martin Heidegger, Michel Foucault, esos son teóricos, Bourdieu, son teóricos que te ayudan a una comprensión de la realidad mirándola al revés, porque la sociología tiene eso. Cuando miramos la investigación al revés, vamos a ver otros datos que todo el mundo no está viendo. Y entonces a los jóvenes, precisamente, tienen que preocuparse porque cuando los profesores de las diversas disciplinas del conocimiento les dicen, léanse a fulano de tal, no léanse las 10 paginitas de la fotocopia, léanse el libro. Y cuando usted se lee el libro, usted va a tener otro vuelo. Su vuelo es dimensional. Y esa dimensión, precisamente, lo que Heinlein Foster planteaba, la tercera vía en la investigación, que es la perspectiva transductiva en la investigación. Y esa perspectiva transductiva es el ámbito de la reflexividad. Cuando nosotros pensamos nuestro propio pensamiento, porque somos humanos, y lo humano, demasiado humano, decía Nietzsche, no salimos de la humanidad. Y si vamos a hacer investigación en el campo de la sociedad, en el campo de la formación académica, es donde están los estudiantes que deben estar ávidos por aprender. El estudiante que no se encamina bajo este camino, pues va a ser un estudiante muy, digamos, conducido, un estudiante muy, digamos, artificial, muy inducido para que solo haga una tarea de tipo profesional, pero no hace una dimensión crítica integral de la sociedad y sobre todo de la humanidad. Bien, profesor, entonces podemos puntualizar que es importantísimo en el joven estudiante o quien inicie a trabajar una investigación, una base teórica de cualquier autor o varias bases teóricas para agarrar ese enfoque multidisciplinario, multidimensional de las cosas y tener una fuente más rica para trabajar, ¿verdad? Y sacarle el mejor provecho a un tema. A veces pensamos que, bueno, que hay temas, ya no hay temas de investigación, esa es otra inquietud, pero si tú lo enfocas y lo ves de otra manera, tú encontrarás siempre una vena que explotar si tienes esa base teórica que es importante. Por eso el mensaje que le damos a todos los que nos escuchan y nos ven, de que tienen que abordar una base teórica, un enfoque epistemológico y sobre todo manejar conceptos para poder así interpretar su información. Profesor, ¿qué tendencias o autores recientes los profesores y estudiantes podemos consultar o actualizar para complementar esa base teórica? Mire, esa es una pregunta muy, digamos, un tanto difícil de responderle en términos de exactitud. Ajá. Porque los teóricos clásicos no desaparecen, siguen siendo muy buenos. Los teóricos estos que hablan desde el siglo XVII, XVIII, XIX, inclusive más atrás, nos vamos a los griegos y a los romanos. Tenemos precisamente los investigadores, cuando vamos a hacer investigaciones y nos interesa una realidad, estudiar una realidad específica, tenemos que conjuntar un corpus teórico, ya sea por la corriente de mi preferencia ideológica o ya sea por una dimensión ecléctica, porque también es válido. La investigación no podemos montarla en fundamentos ideológicos, digamos, personales, porque entonces deja de ser cientifista. Y lo que se busca en la investigación en ciencias sociales es eso de la cientificidad. Y la cientificidad, precisamente en ciencias sociales, es mucho más compleja que en el ámbito de las ciencias naturales. Y eso lo podemos discutir en cualquier terreno, porque
las cosas de la ciencia cerrada, la ciencia exacta o cerrada, eso es, son exactas o casi exactas, mientras que en la complejidad humana, los sentimientos, las emociones, todas esas cosas que tenemos los humanos, entran en una profunda complejización que precisamente ahí es donde ocurre la adaptación o la aplicación de un método particular. Un método no se parece a otro. Podrá aplicarse el método en términos del nombre que tenga, como por ejemplo el método conversacional o el método observacional o el método documental. O sea, hay diversidad de métodos en la investigación que no terminaríamos aquí de citarlos, pero la investigación va a tener una particularidad y la particularidad está subjetivada por el actor social, que es el investigador, el analizador. El investigador le va a poner esos aditamentos y hay una cosa que yo siempre digo en la metodología de la investigación: el investigador es imperialista en la escogencia del objeto de estudio. Y luego de la escogencia del objeto de estudio, precisamente, entonces el que va a hacer un abordaje con carácter sistémico, lógico. Y ahí es donde entra la cientificidad. No en un escrito superficial, donde yo pienso que eso es así, no. Porque tienes que contrastar. Y que cuando contrastas, el proceso de contrastación es tan complejo como el que se usa en ciencias naturales. Tan complejo que requiere entonces ese fundamento teórico, epistemológico y tecnológico. No podemos darle vuelta a la investigación asumiendo de que la tecnología pone el ámbito teórico en la investigación. Es decir, una encuesta, usted aplica una encuesta y va a conducir la investigación. Es al revés. Es a través de la dimensión epistemológica, con ese corpus teórico, que usted va a hacer un planteamiento con carácter científico. Ahí entonces, cuando va a contrastar, usted dice, bueno, contrasto hipotéticamente, contrasto si la hipótesis es verdad o es mentira. Entonces, usted ve que en ciencias sociales la rigurosidad también es bien pesada. Y entonces yo creo que eso es una procuración. La procuración del investigador es precisamente ir en busca de ese conocimiento lo más exacto posible o más cercano posible. Porque decía Jesús Ibáñez, hay una imposibilidad lógica en la investigación, pero tiene que haber para ello una procuración. Y la procuración es sistémica, es lógica, es científica. Bien, profesor Manuel, podemos entender entonces de que el enfoque, el tema para abordar puede usarse, perdura en el tiempo la base teórica, no hay algo más actual que el otro, dependiendo del sujeto de estudio. Entonces tú puedes abordar desde los grandes autores clásicos hasta lo más reciente. O sea, no hay nada está caduco, no, o sea, y mire, aprendimos algo, porque muchas veces nosotros, incluso los jóvenes, pensamos de que no, este autor, caemos en el error, este autor es muy viejo, o esta bibliografía, o desde este planteamiento. Entonces usted me lleva a otro rubro, que es releer los clásicos, reinterpretar lo que se hizo y traerlo al presente para enriquecer esos enfoques en la investigación y que salgan buenos trabajos, porque ese es uno de los cuestionamientos que hay, y hay que ser crítico en esto, sobre todo en el estudiante, en el profesor y en el producto que sale en el acontecer nacional. No sé si nos puede abordar algo, si existe alguna, en qué estamos fallando o en qué debemos fortalecer para que estos estudiantes saquen en las ciencias sociales trabajos de mejor calidad, aunque está haciendo muchas cosas en la sociología, están haciendo muchas cosas en filosofía, en historia, pero vamos a un paso un poco más, diríamos, lento, y quizás es debido a las condiciones, pero quería que usted nos explicara un poquito ahí al respecto. ¿Cómo no? Mira, sobre todo en el aspecto de los autores que te ayudan a conformar corpus teórico. Mire, la conformación de un corpus teórico o un marco teórico en una investigación se fundamenta en el método. Usted tiene que estar claro que en su objeto de investigación ha elaborado sus variables independientes y sus variables dependientes.
y su variable dependiente es el objeto central de la investigación, es el problema. Y usted tiene que buscar en ese objeto de investigación como problema a muchos teóricos que han abordado esa problemática sobre esa realidad. Entonces, los clásicos nunca siguen siendo activos para nosotros en el ámbito sociológico, en el ámbito de los historiadores. Los clásicos son los clásicos y te conducen. Hombre, los griegos han conducido, y todavía el pensamiento aristotélico es activo en el encuadre de la interpretación de la cuestión social. Hoy día sigue siendo la misma. Entonces, los corpus teóricos que conformemos, yo creo que es un negocio de las editoriales que han obligado a que tengan que citar los jóvenes estudiantes que hacen tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura de los últimos 10 años. Pero los últimos 10 años ellos reeditan a los clásicos. Entonces es un negocio. Y si usted tiene un libro en la biblioteca que puede consultarle, o que uno de estos libreros que tenemos aquí en la universidad y en el país, te vende un libro clásico del 56, magnífico, es tan bueno como el que te puedan, si acaso hay, pues digamos, un prólogo a la nueva edición, a la edición actual, ¿no? Que puede cambiar un poco. Profesor Calderón, eso nos lleva en el mismo camino, la pregunta de investigación, la justificación, la dichosa hipótesis. Es un dolor de cabeza para los estudiantes plantearse eso. No sé si la deficiencia es del maestro o viene de la insuficiencia del manejo de conceptos. No sabría aquí a quién echarle la culpa o de otra manera dónde está la deficiencia, pero siempre en estos aspectos el estudiante, sobre todo al estudiante le cuesta mucho sacar ese corpus teórico, el primer capítulo, hacerse la pregunta de investigación, justificarla, verle su validez, ¿sí? Cualitativa y cuantitativa, cómo utilizar las encuestas. Veo que ponen, no hacen hablar las encuestas, usted lo dijo muy bien, no es aplicar un instrumento por aplicar, es aplicar un instrumento basado en lo que yo quiero contrastar en esa investigación y que las encuestas hablen, me digan si es válida o no ese proceso de investigación, porque una investigación que tenga un valor positivo o negativo, igual sirven las dos. Pues muchas veces esperamos que todos los valores sean positivos. No, explíquenos ahí para cerrar este bloque un poco. Bueno, sí, mira, con relación a la hipótesis, toda hipótesis es teórica. Toda hipótesis es teórica. Y se fundamenta, ¿de dónde se fundamenta la hipótesis? Se fundamenta en la variable dependiente, que es el gran problema de investigación. Entonces, cuando yo redacto el problema de investigación y acoto el problema de investigación, eso es ya la hipótesis. La acotación del problema de investigación. La acotación quiere decir una reducción, básicamente, no a estilo Sampieri, del cual yo no comparto esos planteamientos, porque la realidad social no se puede encorsetar. No podemos encorsetar la realidad social. Hay elementos cualitativos y en la cualificación de esos factores o elementos, entonces matematizas las respuestas. Y esas respuestas te van a dar unas tendencias, te van a dar unos valores, y ahí el número sí es efectivo. Te van a contrastar, te van a decir, la hipótesis entonces es verdadera o es falsa, porque cualquiera de las dos es muy válido. Bien, profesor, profundizamos más al respecto después de este cambio. Conversaciones con la universidad. Se habla últimamente de las crisis de las humanidades en Panamá. Han comenzado a tener, no a declinar su existencia, su necesidad, sino a tener una preponderancia. Y como estudiante y como un buen lector también compara cuando lee este tipo de literatura y ve su actualidad. Este es el debate de hoy y por eso nosotros creo que es imprescindible este diálogo con los estudiantes, con la juventud, para poder asumir un compromiso de un proyecto. Bien, estamos de vuelta. Profesor Manuel Calderón, conversábamos sobre el planteamiento del problema, usted ya lo explicó muy bien. Podríamos seguir con la parte de cómo justifico mi trabajo, cómo planteo los objetivos, que he visto es otro dolor de cabeza, el poco manejo de los verbos
y el significado de los verbos es muy importante. No sé si quería acotar algo al respecto para cerrar el tema ese. Bueno, otra pregunta muy buena en la investigación que tiende a dar algunas confusiones, y esas confusiones precisamente yo creo que en la investigación hay que aclararlas, porque lo que es la justificación, lo que es los objetivos de la investigación, siempre son de carácter procedimental, porque ya usted determinó a través del objeto de investigación, cuál es lo que usted quiere alcanzar en la investigación. Y hay una categoría que es fundamental en todo proceso de investigación, que es la finalidad. Cuando yo sé cuál es la finalidad, fácilmente puedo redactar los objetivos. Es decir, cómo yo voy a lograr en el hacer la cosa realizativa de la investigación, cómo yo lo voy a lograr. Entonces, es utilizando, como dices tú, profesor, es redactando a través de los objetivos de esa investigación con verbos que vayan y expliquen de manera muy fácil a través de, yo siempre recomiendo que sea un objetivo general y luego los objetivos específicos que operativizan ese objetivo general. Precisamente cuando uno hace esto de los objetivos generales y de los objetivos específicos, están fundamentados en la variable dependiente que es de fondo el objetivo general y las variables independientes que están en los objetivos específicos de la investigación. Podríamos profundizar un poco eso de la variable dependiente e independiente. No sé si... Por supuesto. Para que los muchachos... qué depende de qué y qué es independiente de qué, ¿no? Claro, esos son realmente, cuando usted va a hacer la investigación, usted dice, bueno, ¿cuál es el problema de la investigación? Yo quiero resolver o minimizar un problema existente socialmente. Entonces, cuando es así, usted sabe que esa variable dependiente es un efecto. ¿Qué causa el efecto? Son las variables independientes, las causas de ese efecto. Y cuando usted determina las causas en ese efecto, usted ya está dando un paso, pero positivo y digamos, praxeológicamente, es decir, teoría y empiria práctica en el proceso. Bien. ¿Qué causa? Variables independientes y los efectos dependientes. Muy interesante. A veces nos enredamos en la pata de los caballos. Fácil. El joven investigador siempre y tiende a, y eso es muy importante. ¿Qué causa el problema? Variables independientes. ¿Sí? Y sus efectos son las variables dependientes. Van a depender de eso. Así es. Muy interesante, profesor. Finalmente, llegamos, una vez explicado un poco cómo abordar un método y un trabajo de investigación, a la parte del debate. O sea, todos estos autores, grandes autores clásicos, los del siglo XX, los actuales, pero ¿por qué no un método latinoamericano? Nosotros anhelamos tener un método, una base teórica tal cual, generada, no desconociendo el otro, sino enriqueciéndose con los otros y sacando un tan anhelado método. Por ahí he escuchado ya muchos aportes que hay enormes en el resto del mundo y aquí en la América Latina sobre un método latinoamericano o una base teórica que apunte a profundizar las cosas desde el punto de vista nuestro y no el de otros, principalmente el europeo. ¿Qué nos puede aportar? Bueno, realmente recuérdese que nosotros venimos de un encuadre cultural y ese encuadre cultural histórico, ese encuadre cultural nos hace ser lo que somos, como digamos, dominamos la lengua castellana o español y sobre ese encuadre hacemos el abordaje de la realidad social. Entonces, hacer el abordaje de la realidad europea por un europeo es consecuente de ese entorno donde él vive, pero realizar ese encuadre en una realidad latinoamericana, en nuestra urbanidad, en nuestros campos, en nuestros pueblos indígenas, tiene sus particularidades también, y ahí es donde el investigador va a hacer adecuaciones a ese proceso de investigación. Esas adecuaciones tienen que ser consonos con ese objeto, les tiene que dar ese ADN,
ese ADN muy particular. Y entonces ya se diferencia totalmente de la investigación que puedes hacer allá en Alcorcón, en Madrid. Va a ser muy diferente, porque aunque sean objetos sociales o cuestión social, la cuestión social allá son muy diferentes a las de acá. Y entonces persistirá la pobreza, digamos, la discriminación, muchos factores que están afectando a la sociedad para que ella viva humanamente como humano. Decía Nietzsche, humano demasiado humano. Entonces ahí el investigador latinoamericano, nosotros los que hacemos investigación, lo hacemos con esa subjetividad e intersubjetividad propia nuestra, ese ADN cultural que tenemos y que nos hace ser diferentes. Aunque utilicemos modelos ya establecidos por las ciencias sociales, tienen su particularidad y sus nuevos aportes, porque el método, y yo creo que la pregunta es, desde el inicio que empezamos la entrevista, hablabas del método, y el método tiene que construirse en el proceso de esa realidad. No solo el método que me trae, bueno, es la observación, pero la observación es genérica. La observación en un ámbito indígena tiene sus particularidades. Entonces ahí el investigador tiene que ser creativo, tiene que ser, impulsar procesos teóricos que se adecúen a esa realidad. Y no hacerlo de manera muy artificial, que es lo que ocurre. Esa convención que mata el proceso de investigación. La convención, siguiendo modelos exactos, mata la investigación, porque está haciéndolo de una manera muy latosa, muy artificial, y tiene que tener esa cosa que yo hablé aquí, que es de la transductividad, esa cosa del pensamiento, que es el más humano que hay, que es desde la reflexividad, pensar mi propio pensamiento. Yo pienso mi propio pensamiento, pero también puedo pensar el pensamiento del otro. Decía Jean Baudrillard, el otro por sí mismo, soy yo, que hace una interpretación de la cuestión social. Muy interesante ese aspecto. También hablábamos en programas anteriores de que hay muchos autores e investigadores, sobre todo en las ciencias sociales, en grandes universidades del mundo. Hemos roto barreras en Estados Unidos, en Europa. Tenemos a un Dussel rompiendo paradigmas, codeándose con lo mejor de lo mejor, dejando un mensaje alto y claro. Tenemos enfoques pedagógicos ya que han sido desconocidos por muchos gobiernos, pero que en realidad se apegan mucho a eso que usted ha dicho, analizar nuestra realidad a partir de nuestra realidad, o sea, no de otro, ni de lo que me dijo el vecino o el otro al otro lado del océano, a partir de aquí, con sus propias particularidades y con su propio sazón, ¿no? Entonces yo siento que eso no ha caído en saco roto, profesor. Nos falta acá en las universidades públicas, y diría yo también en las privadas, aterrizar sobre eso, y yo siento que la manera en que eso se haga, y se haga propio lo que se está produciendo en América Latina y en estos grandes centros académicos del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, decía un compañero en otro programa anterior también, que hay una panameña pensando desde la decolonialidad en Nueva York, la hija de Miguel Ángel Martín. Entonces, aquí no se trae para saber qué está pensando ella, qué está haciendo sobre nosotros, uno de los nuestros. Y tenemos muchos latinos esparcidos por el mundo, enriqueciendo los saberes intelectuales, y nosotros acá nos quedamos rezagados. Tenemos la epistemología del sur, que plantea un giro. Y tenemos también el movimiento decolonial, postcolonial, y en toda América Latina se está trabajando al respecto. Yo siento que en Panamá hemos dado un paso al meternos a ver estas cosas y tratar de desarrollar el trabajo de investigación desde estas perspectivas. No es fácil, sería como virar el mundo, pero tienes que darse un primer paso. ¿Qué nos podría ya abordar? Bueno, yo pienso de que precisamente en esto de la metodología de la investigación, o la investigación, si hacemos
hacemos la elaboración de ese concepto de investigación, es muy profundo, en términos de que no vamos a hacer abordajes latosos, superficiales. Hoy día el neoliberalismo ha planteado conceptos, y recuerdo yo hace 10 años, cuando estuve en Europa, precisamente el concepto de lo postcolonial. Lo postcolonial es colonial, sigue siendo colonial. Entonces, en los colonizados también hay una posición contraria, de que ya eso de postcolonial se quedó en el pasado. Se usa el transmodernidad. Sí, pero si somos muy críticos, la postcolonialidad no deja de estar fuera de nosotros, está con nosotros, porque el lenguaje que nos sirve para hacer representaciones sociales está ahí presente, no se quita así por así. Lo que yo he escuchado a Dussel, y me parece que precisamente cuando uno vive en los entornos europeos, te permite hacer nuevas aportaciones a ellos, que no ven esa realidad. Decía Henry Foster, no se puede ver que no se ve lo que no se ve, pero sí se ve, porque eso es precisamente las cosas obvias. No las vemos, pero están ahí. Entonces, precisamente los latinoamericanos, en ese terreno, en ese proceso de la transductividad, de la amplificación de los saberes, es donde debemos de actuar, y debemos hacer que la sociología, la historia, sea para la humanidad, pero desde su propia realidad. Para cerrar, profesor, ¿qué desafíos ve usted en la universidad respecto en torno a materia de metodología de la investigación? ¿Qué desafío ve usted a grosso modo para cerrar, y un mensaje a los que nos ven y nos escuchan? Para cerrar, mira, a grosso modo, el proceso metodológico en la investigación, en los cursos de las diferentes asignaturas que se dictan en la Universidad de Panamá, se hacen de una manera muy superflua, no seria, porque la universidad exige que todo el docente tiene que tener formación en didáctica, o los cursos que dictan los sectores de la academia, el ICASE, entre esos. Entonces, precisamente, cuando los docentes imparten la clase de metodología de la investigación, lo hacen porque ellos dieron clase de metodología, pero no tienen formación para hacer eso. Y para hacer eso se requiere estudiar, y no solo estudiar, practicar. Y en la práctica es donde usted va a decir, esos jóvenes van a saber el proceso de investigación de alguien que es idóneo en la formación, y no es un improvisado. Y eso es un gran problema que tiene la Universidad de Panamá, y no lo está atacando, no lo está resolviendo. Y seamos serios, no podemos darle curso a personas que no son especialistas en el área y van a dar, por ejemplo, clases de doctorado de metodología de la investigación o en maestría, y no tienen la especialidad, y eso es no serio. No serio. Bien, profesor, para finalizar, sale de un experto, profesor Manuel Calderón Pimentel, es doctor en metodología de la investigación, egresado de la Universidad Complutense de Madrid, y sabe lo que habla. Bien, espero que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Se despide Manuel Calderón Pimentel, Jonathan Chávez. Será hasta la próxima en Reescribiendo la Historia.